Ahora le damos paso al siguiente panel nacional de expertos, empresas e instituciones. Energías del futuro, transición energética en Colombia, oportunidades y desafíos de las alternativas complementarias al gas natural. Con la participación del moderador y los siguientes panelistas. En calidad de moderador, Milton Montoya, director del Departamento de Derecho Minero Energético y del Observatorio de la Transición Energética de la Universidad Externado de Colombia. El señor Montoya es abogado del Externado de Colombia, con doctorado summa cum laude de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y de estudios postdoctorales en la Universidad de Dundee, of Counsel en Holland and Knight y experto en Derecho Minero Energético. Ha asesorado entidades como la ANDE y el Ministerio de Minas y Energía, la ANM y el BID. Isliani Ángulo Quiñones, asesora de despacho para la transición energética del Ministerio de Minas y Energía. La señora Angulo es experta en el sector energético y de gas natural, con una amplia experiencia en la formulación de políticas públicas en el Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Ha liderado iniciativas clave para el desarrollo del biogás y el biometano como fuentes energéticas sostenibles, promoviendo la inclusión en la matriz energética nacional. Alejandro Martínez Villegas, presidente de la Asociación Colombiana de GLP Gas Nova. El señor Martínez es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, especializado en Derecho de Petrolero de la Universidad de Dundee en el Reino Unido. Fue viceministro de Minas y Energía y ha sido miembro de juntas directivas del sector eléctrico, petrolero y minero y de organizaciones de RSE. Durante 20 años fue presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y actualmente preside la Asociación Colombiana del GLP Gas Nova. Luisa Pérez, gerente de gas de Empresas Públicas de Medellín, EPM. La señora Pérez cuenta con 18 años de experiencia en el grupo EPM, donde ha asumido roles de alto liderazgo frente a temas de regulación, prospectiva, planeación estratégica, gestión de filiales, proyectos empresariales y de ingeniería de negocios, agua y saneamiento, entre otras experiencias laborales como asesora en empresas del acueducto y alcantarillado y docente en diferentes universidades. María Virginia Rodríguez, gerente comercial de Drummond Limitada. La señora Rodríguez es ingeniera industrial de la Universidad de los Andes, con una maestría en ciencia en analítica del Northwestern University y cuenta con más de 10 años de experiencia en el mercado colombiano de energía. Con un enfoque especializado en el sector del gas natural, a lo largo de su trayectoria ha desarrollado un profundo conocimiento en el mercado, las actividades de la cadena y el marco regulatorio aplicable. Karen Peralta Ballene, directora de la Cámara de Hidrógeno Andi Naturgas. La señora Peralta lidera el desarrollo del ecosistema de hidrógeno en Colombia mediante la iniciativa gremial. Es administradora de empresas de la Pontificia Universidad Javeriana, con maestría en mercados financieros del Barcelona School of Management, de la Universidad de Pompeu Fabra, y cuenta con una amplia experiencia en posiciones de liderazgo a nivel público y privado, dentro de la cual se destaca su participación en el desarrollo e implementación de la hoja de ruta del hidrógeno en Colombia. Bienvenidos. Continúen. Bien, muchas gracias. Buenas tardes para todos y para todas. Un agradecimiento especial a los organizadores por la invitación. Y para este último panel, en el cual pues a pesar de la hora, yo creo que la convocatoria es bastante nutrida, así que espero tengamos un diálogo bastante enriquecedor para todos. Nos encargaron la moderación de este espacio de diálogo en torno a un tema pues bastante interesante. ¿Cuál es el rol que pueden tener otros tipos de gases en el contexto nacional como complemento, adición o respaldo o incluso sustituto, como lo queramos ver en un caso u otro, del gas natural? ¿Correcto? Y aquí hay pues 3 elementos fundamentales que yo quiero destacar antes de dar inicio al panel y por supuesto dándole la bienvenida a todos nuestros panelistas.
Primero es que, revisando el tema en el contexto de la Unión Europea, la Comisión, digamos, tiene muy claro el rol que tiene el biogás y los gases renovables, entre comillas, como ellos lo denominan, en tres ejes. Un eje asociado a la seguridad energética, un segundo eje asociado al cumplimiento de las metas en materia de descarbonización en el escenario 2030 y 2050, y un eje asociado a la necesidad de diversificar las fuentes energéticas. Entonces yo creo que con ese panorama y con esos tres ejes creo que podríamos tener una conversación muy interesante en el transcurso de esta tarde, y hay unos datos interesantes. Por ejemplo, en el contexto europeo se espera que el biogás o los gases renovables alcancen un 11% del total del consumo de gas al año 2030, eso es mañana, ¿sí? Y de ese 11%, se espera que el 3% sea gas derivado del hidrógeno renovable y el 8% restante biometano, ¿listo? Y eso nos da unas cifras pues bastante representativas. Ese 8% en materia de biometano puede llegar a alcanzar a ser 35 billones de metros cúbicos. Y si uno se va al mediano plazo, que pongamos es el año 2050, las estimaciones es que por lo menos el 40% del total del consumo de gas en la Unión Europea debe provenir de biometano, ¿listo? Y también de hidrógeno renovable. Entonces, por supuesto, nuestra realidad es muy distinta. Yo creo que nuestras metas un poco más son más modestas, Ileani. Entonces, quiero comenzar contigo hablando un poco desde ese punto de vista institucional. Ustedes en el ministerio, ¿cómo ven el tema de nuestro potencial en materia de biogás, de biometano, el aprovechamiento, digamos, de residuos en nuestro país? ¿Qué barreras o qué, digamos, obstáculos regulatorios en materia de política pública tú encuentras que debemos sortear para avanzar en esta materia? Y por supuesto, ¿cuál es la visión que tienen ustedes de los proyectos piloto que están en este momento en ejecución en nuestro país? Bienvenida, tienes la palabra. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, está la pregunta bastante amplia. Voy a escoger todo, pero sobre todo contarles a partir de una reciente experiencia que estamos teniendo de una consultoría con el Observatorio de Metano de América Latina, y logramos tener esa consultoría para poder ver cómo la cadena de valor o el modelo de negocio de un proyecto de biometano en un punto específico. Y a partir de esto lo que hicimos fue recoger toda la normatividad que está vigente, como la CREC 240, también digamos que las nuevas disposiciones que estamos teniendo en el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene que ver, por ejemplo, con el programa Basura Cero, que recientemente se reglamentó. Y ahí nosotros logramos algo muy importante, y es que los artículos 15, 16, 17 y 18 de la ley 1715, que estaban desde el 2014, pues están sin reglamentar. Entonces, en Basura Cero logramos incorporar un artículo para que el aprovechamiento energético de estas corrientes de residuos puedan ser reglamentadas por el Ministerio de Minas y Energía, entendiéndose, y aquí te respondo sobre el potencial que, por ejemplo, en la fracción orgánica de residuos en el marco del servicio público domiciliario se generan más de 14 millones de toneladas de residuos, donde el 60% es orgánico, pero solo se aprovechan 17,000. Entonces, cuando hablas del contexto de que para algunos países va con la transición energética, para Colombia es un problema de salud pública. Para Colombia, los residuos se vuelven una oportunidad para contrarrestar la pobreza energética, porque esto también pasa tanto en grandes ciudades como en la periferia colombiana. Entonces, en ese estudio lo que hicimos fue incorporar todos los elementos que pudiesen valorizar el energético. Y para hacer el cuento más corto, dentro de las conclusiones que tenemos es que estos proyectos se vuelven proyectos de biodigestiones, de bioinsumos, o sea, de biol y de digestato, porque para que se pueda desarrollar en Colombia requerimos pues tener precios competitivos si queremos generar biometano.
En la sensibilización que hicimos, más o menos daba a un biometano por arriba de $20 el MBTU, lo cual, pues si miramos con un gas nacional, pues está muy lejos, incluso con algún importado, aunque pues en gran escala puede ser competitivo el biometano con el gas importado. En ese sentido, lo que hicimos también fue ver cuáles eran los otros elementos importantes para la valorización y lograr que en un precio base pudiéramos tener este valor alrededor de entre $12 el MBTU, y encontramos primero que es sine qua non la valorización del digestato, y aquí la primera barrera es porque no hay claridad sobre la utilización de este derivado subproducto de los procesos anaeróbicos para que sean aprovechados para acondicionadores de suelo, por ejemplo. Entonces, tengo un caso particular del sector cañero en el norte del Valle del Cauca, que tiene el potencial de cubrir el 40% de la demanda de gas natural, pero tiene un problema, y es que no sabe qué hacer con el digestato, porque se aprovecha su vinaza, pues genera grandes volúmenes que luego la CBC le va a decir no puedes hacer disposición final. Y eso hace que ellos digan, pues ¿cómo me meto en el proyecto del biometano? Porque tengo otro problema, y es ¿qué hago con tantos volúmenes? Y tenemos un problema de fertilizante que está muy caro, entonces uno dice, ¿por qué no valorizamos este digestato para suplir esa demanda agrícola, pero también porque necesitamos el biometano? Entonces, ahí hay una primera barrera. La segunda, digamos que yo concentraría más esta, porque luego vienen las emisiones evitadas. En la conversación anterior hablaban de la importancia de las certificaciones que hay de emisiones de gases de efecto invernadero. Pues claramente estos proyectos de biogás y biometano sirven para contrarrestar las emisiones de metano. Pero entonces necesitamos un mercado competitivo, que vayan y tengan certificaciones al mercado voluntario, pues para que tengan compensación y puedan financiar el CAPEX de estos proyectos. Entonces acá estamos actualizando NDC, desde el ministerio hemos alzado la mano y estamos trabajando en mesas de trabajo con Minambiente para que podamos tener en un mercado no obligatorio sino voluntario, para que eventualmente internacionalmente puedan ser financiados los proyectos en el CAPEX. Y la tercera, que tiene que ver más, tenemos el digestato, el biol, las certificaciones, pues va con el tema social y territorial. O sea, esto no es ajeno también como pasa en el sector extractivista, fósil, de consulta previa, de asentamientos de comunidades. Aquí, al contrario, estamos viendo que el biogás puede ser una gran oportunidad de que podamos generarlo en economías de proximidad. O sea, es decir, este energético no es eficiente si lo tengo que trasladar a grande distancia, lo cual quiere decir que se tiene que consumir allí. Y en ese sentido, pues también da una oportunidad que podamos suplir esa demanda. Y finalmente, pues para nadie es ajeno, no sé si lo han hablado en la mañana, es el tema de la tecnología. O sea, Colombia tiene poca inversión en desarrollo e innovación, y estos proyectos también, lo que hace intensivo el CAPEX es porque es muy alta la tecnología. Por lo tanto, pues también es importante aquí trabajar de dos puntos, en poder tener desarrollo tecnológico o inclusive pues subvencionar un poco estos valores. Y aquí digamos que tengo un guayabo y un dolor, todavía no lo supero, porque en la legislación que acaba de cerrar, ya empezó la otra, desde junio, íbamos a lograr a través de la ley de residuos habilitar los incentivos que están en la ley 1715 para depreciación acelerada, lo que tiene que ver con el IVA, los mismos que tienen, por ejemplo, el biogás si va para uso eléctrico. Y lo que queríamos aquí era activarlo para llevarlo a biometano para el uso térmico y de combustible. Desafortunadamente, el proyecto fue aprobado y en la conciliación no pasó. Entonces, bueno, son las paradojas de la abundancia, creo yo, porque pues, uno no entiende por qué no pasa un proyecto de residuos, pero que también sin la gestión anaeróbica, si los residuos no se vuelven energía, es muy difícil gestionarlo y es muy difícil llegar al programa Basura Cero. Entonces, todo esto como para contarte en una historia de qué es lo que hemos estado observando para poder verlo. O sea, lo perfecto mata lo bueno, pero hemos querido ver los pilotos. Tenemos mesas de trabajo aquí con EPM que espero que cuente lo que estamos haciendo, que lo estamos apoyando,
y con otras empresas para poder justamente pues dar señales y luego pues acercarnos aquí a la CREP, pues porque muchos de estos temas son regulados por esta comisión aquí, aprovechando aquí a la comisionada. Gracias. Bien, muchas gracias, Isleani. Y precisamente, siguiendo con una visión empresarial del mismo tema, Luisa, quiero seguir contigo en este diálogo y con la misma línea, tal vez con una visión basada en 3 ejes. El primero, ustedes ven que podemos llegar a tener, digamos, una demanda real en nuestro país estructurada para diferentes sectores, tal vez residencial, industrial, que nos comentes un poco precisamente, como lo mencionó Isleani, sobre el desarrollo de esos pilotos y finalmente, pues, ¿cuál es la visión de ustedes desde EPM sobre las condiciones de oferta que podría tener el biometano en nuestro país, tal vez en el corto, mediano y largo plazo? Gracias, Milton, y gracias por la invitación. Definitivamente y absolutamente hay demanda de biometano. Hemos estado todo el día, además ha estado muy bien encadenado el panel, nos llevaron a ese punto crítico de esa brecha real entre la oferta local de gas y la demanda, el incremento de precios, la necesidad del sector industrial. Entonces, la demanda del biometano es la demanda de gas natural en Colombia, y claro que hay demanda, y la demanda está estructurada. Y hay otro submercado, y es el mercado de gas verde, donde hay un potencial de demanda. Ahí sí tengo que decir que falta mucho en términos de garantía de origen, de certificación, de trazabilidad. Potencial de demanda también hay en ese submercado con sellos verdes. El biometano, toda esta política implícita de biomasa, biogás, biometano, es una solución estratégica para Colombia. Y es una herramienta 3 en 1 porque le aporta la seguridad energética, le aporta a la gestión de residuos sólidos, orgánicos, y le aporta a la descarbonización. Es limpia, es local, y aquí el reto es hacerla competitiva para que haya efectivamente convergencia. Tenemos un potencial en Colombia de producción de biometano hay diferentes fuentes, 20% de la demanda de gas natural no térmica, 20%. ¿Y qué hemos hablado hoy todo el día? Bueno, tenemos una necesidad. No se van a materializar rápidamente grandes proyectos, pero ese es el potencial. Y tú iniciaste hablando de todas esas políticas internacionales y esas metas al 2030, que es ya. Así lo tenemos que estar hablando actualmente en Colombia. Tiene un potencial de reducción de emisiones de 6 millones de toneladas de CO2 equivalente. Es decir, más o menos entre el 10 y el 13% de las emisiones de CO2 equivalente del sector productivo colombiano. ¿Qué necesitamos? Necesitamos ajustes normativos, la resolución 240, necesitamos que la medición de las condiciones de calidad se den aguas abajo del punto de inyección, teniendo en consideración qué es la calidad del gas que llega a los hogares, lo que debe interesarnos. Esta es una solución bastante importante para las zonas aisladas. Este tiene un atributo, la producción de biometano, y es esa descentralización de la producción. Y hay muchas zonas aisladas, residenciales, que se desarrollan alrededor de producciones agrícolas. Tenemos que pensar en esas zonas aisladas. Tenemos que pensar en la integración de mercados desde el punto de vista tarifario. Tenemos que buscar condiciones normativas para la trazabilidad, para las garantías de origen, que era lo que hablaba ahorita. Entonces, hoy podemos decir, venga, le vamos a poner foco a la producción de biometano con semejantes retos que tenemos de oferta, grandes exploraciones, si este es el momento.
Este es el momento. Además, porque el biometano le da una cara, un cuerpo y una forma diferente al gas natural de cara a la sostenibilidad. Y esto lo valora la demanda y lo va a valorar la demanda. Entonces, Milton creo que tiene todas las condiciones de demanda. En sello verde, reitero, nos falta y tiene un potencial alto además en el sector industrial. Un temita respecto a algunos proyectos pilotos. Así. ¿Podrías profundizar un poquito sobre el tema? Sí, nosotros tenemos producción de biometano en nuestra planta de tratamiento de aguas residuales de San Fernando, en Itagüí. Cubre un 25% de la cobertura de aguas residuales del área metropolitana. Tenemos allí nuestra primera planta, un piloto. Hemos tenido muchos aprendizajes en la limpieza. De allí que nuestra propuesta sea precisamente la actualización de la normatividad para que los costos de limpieza sean menores, especialmente lo que tiene que ver con CO2. Hemos tenido algunas dificultades en los filtros de carbón activado y todo eso, esos son aprendizajes maravillosos. Y en términos de generación de energía térmica, tenemos el biogás generado en nuestra planta de aguas residuales de nuestra filial Aguas Nacionales, en Aguas Claras, en Bello, que con esta planta es que completamos más del 85% de cobertura de tratamiento de aguas residuales en el área metropolitana de Medellín. Allí entonces aprovechamos el biogás, allí no lo convertimos o no le hacemos el upgrade a biometano, pero sí lo convertimos en energía térmica y además cogeneramos. Estos son nuestros dos proyectos materializados y además en este momento, que tal vez hablabas de las mesas que son bastante interesantes, creo que ahí podemos obtener muy buenos resultados. Tenemos nuestro relleno sanitario Pradera con un potencial bien importante de 3 giga BTU día. Allí tenemos varios vasos y queremos aprovechar los vasos que están en cierre porque se sigue generando biogás. Esto es muy importante. Y aprovechar los vasos que vamos a abrir, Piñuela dentro de poco, para generar biometano. Perfecto, muchas gracias, Luisa. Alejandro, sigo contigo para hablar un poco de GLP. Entonces, el listado de preguntas es amplio, pero yo quisiera que nos concentráramos en 3 temas fundamentales. El tema del potencial, el tema asociado a cómo van los proyectos de redes de distribución urbanas, también la visión del GLP como un recurso importante allí donde no llega el gas natural, ¿cierto? Y no solamente en zonas no interconectadas. Y también, por último, un tema que nos pareció interesante abordar y es esas posibilidades de que el GLP también se integre a las alternativas de descarbonización de la movilidad en materia de utilización en el parque automotor. Perfecto, Milton. Bueno, muy buenas tardes a todos. Lo primero es mencionar que el GLP es utilizado hoy en día en el país por 12 millones de personas. Los departamentos que más consumen GLP son Antioquia, Cundinamarca, Nariño, bueno, Bogotá consume mucho GLP. Digamos, uno siempre se imagina que estamos hablando de regiones muy apartadas, donde el GLP tiene esa ventaja de que puede llegar a regiones lejanas y con poco acceso por parte de otras fuentes de energía, pero se está consumiendo obviamente en los grandes sitios poblados en el país. Básicamente en el sector residencial, 2/3 partes del consumo de GLP es sector residencial, con un gran contenido social y un grandes ventajas desde el punto de vista ambiental, etcétera. Pero en los últimos años se ha venido presentando un fenómeno bien interesante y es el crecimiento del GLP en el granel, o sea, para el sector industrial y el sector comercial. Y ese crecimiento
se ha venido dando al mismo tiempo en que hemos pasado de tener un mercado abastecido prácticamente en su totalidad por oferta nacional a un mercado que en el último par de años ha venido aumentando la necesidad de importar. Hoy en día estamos importando un 30% del GLP. Para el año entrante llegaremos a un 50% de las necesidades del mercado. Ahora, tenemos la gran ventaja de que el GLP ha estado atado. Ecopetrol tiene posición dominante en el mercado, o la ha tenido, y por eso tiene regulado su precio. Y ese precio está atado al precio de los Estados Unidos. Con lo cual, cuando ya nos toca importar al 30% y en unos meses, a finales del año entrante al 50%, realmente ya el mercado está acostumbrado a precios internacionales. Habría que sumar el costo de importación, pero digamos que la diferencia no es tan alta como en gas natural. Que en gas natural pues venían, no sé, 4 o 5 dólares en millón de BTUs, en el precio de formación nacional. Ahora la situación con las importaciones es muy distinta. Eso no está pasando en el GLP, o no va a pasar en el GLP. Y las proyecciones muestran que en los próximos 2 o 3 años va a haber una relativa estabilidad en el mercado del GLP. Entonces, digamos, desde el punto de vista de precios, estamos siendo competitivos, a pesar de tener que importar. Y les digo que que llama la atención que al mismo tiempo en que tenemos que acudir a las importaciones, el granel esté creciendo como está creciendo. Vea, en los últimos 6 años, el granel ha crecido a un ritmo de un 10% anual en promedio. Pero en lo que va corrido de este año, de enero a mayo, ha crecido prácticamente, con respecto al mismo periodo del año pasado, ha crecido al 14%, que es realmente un crecimiento muy alto. ¿Qué estamos viendo? Los industriales pasándose a GLP, claro, es un complemento al gas natural. Digamos, es un apoyo al gas natural. Perdón, digo que esta cosa está timbrando y timbrando, y entonces la vibración ahí en la cosa me perturba. Entonces, ha venido creciendo en el sector industrial y comercial. Y ya la industria, viendo que tenemos que importar al 50%, pues ha venido aumentando la capacidad de importación para generar el abastecimiento suficiente para reemplazar la oferta nacional. Tenemos 2 puertos en Cartagena. Esos puertos ya se están ampliando y hay un proyecto para un 3er puerto. Eso, digamos, pensando en atender o en cubrir ese faltante al 50%. Pero vamos a tener un excedente. De aquí al 2027, con las proyecciones de oferta y demanda, lo que vemos que vamos a poder atender, no sé, del orden de hasta el 10% de lo que sería la demanda industrial del gas natural. Estamos hablando de les digo exactamente, la demanda industrial de gas natural, estamos hablando entre 16 y 35 gigabTUs, dependiendo del nivel de oferta de GLP que tengamos. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que dependiendo del comportamiento de la demanda de los industriales en GLP, nosotros vamos a tener que ampliar en mayor o menor proporción esa capacidad de importación. Ahora, hay una diferencia con gas natural, y es que un proyecto de ampliación de un puerto de importación de GLP pues puede costar una 10ª parte y tardarse un año, año y medio. O sea, la capacidad de respuesta es rápida. Entonces, es un excelente complemento para el gas natural. Y ahora está creciendo, por favor, me dices, Milton, cuando me pase, porque yo hablo bastante, pero además soy abogado, entonces esa combinación es fatal. Eso ha venido acompañado, además, del crecimiento de algo que Iliani empezó a decirme hace 3 años: hay que crecer en redes. Y hombre, que hay que crecer en redes. Pues redes
viene creciendo a un ritmo del 20% anual en promedio de los últimos 6 años. Es grande. No tiene sino una participación del 4% en el total del consumo, pero ha venido creciendo a ese ritmo. Es un ritmo realmente extraordinario. Lo que sucede es que llegamos a poblaciones donde pues, no se puede hacer un tendido de un ducto de gas natural por eficiencias económicas. Allá se montan unos tanques de almacenamiento, se tira la red urbana de distribución y para la persona es transparente, prende la estufa y tiene su gas, tiene su combustible. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? Ah, sí, claro, sí, es mucho más barato para el usuario final. Y entonces, claro, porque el costo, se ahorra el costo del CAPEX, ¿sí? Porque el GLP llega a todas partes. Entonces, pero además, Isliani, como tiene subsidio al consumo en redes, igual que el gas natural, pues es muy atractivo también para el usuario. Entonces, redes ha venido creciendo, porque es que el GLP no tiene subsidio al consumo en todo el país. Es el único servicio público que no lo tiene. Solamente en 6 departamentos, y por razones históricas y un poco políticas, se estableció ese subsidio básicamente en los departamentos del suroccidente del país. Entonces yo pudiera decir en resumen, estamos en este momento en una ventana de oportunidad de crecimiento del GDP muy importante. Hemos ganado competitividad a pesar de que se aumentan las importaciones de GLP y ya la demanda está reaccionando en una forma extraordinaria. En estos 4 meses hemos estado creciendo a un poco más del 14% comparado con los 4 meses del año pasado. En Graner y en redes venimos creciendo también a un ritmo impresionante. Alejandro, y por último, en materia del uso del GLP para la movilidad, para el auto GLP, ¿ustedes cómo ven esa posibilidad de uso y de masificación como en otros países de la región? Está en una etapa muy germinal. Hay países en el mundo que utilizan el auto GLP, como la India o Polonia, el mismo Perú, México, están utilizándolo. Colombia estamos apenas en una etapa muy germinal, apenas arrancando. Con la eliminación del subsidio a la gasolina, pues el auto GLP ha ganado espacio. Pero estamos en una etapa estamos hablando de 2.600 vehículos convertidos, estamos hablando de un consumo equivalente de 190.000 galones mes. Digamos que está arrancando, pero tenemos la ventaja de que estamos siendo competitivos. Ahora, el crecimiento no se ha dado al ritmo en que uno esperaría, pero hay todo el potencial. Hay todo el potencial, porque además, pues, no se trata ni de competir con el GNV, ni de competir con los carros eléctricos. Cada uno tiene su nicho y su posibilidad en el tiempo en la transición. Y el GLP, pues, es un combustible más limpio. Yo creo que se va a ir fortaleciendo en la canasta en materia de movilidad, pero va a un ritmo que no es tan rápido como uno creería. Bien, muchas gracias, Alejandro. Vamos a cambiar un poco el tema y vamos a hablar con gas asociado a mantos de carbón, María Virginia. También yo tengo aquí un par de ejes para tu intervención y es, digamos, de acuerdo a la normatividad y la regulación, se consideró en su momento que estábamos hablando de un recurso no convencional, ¿cierto? Y esa condición en últimas puede tener o pudo llegar a tener algunos efectos en materia de restricciones para su comercialización y para su uso comercial frente a terceros. Entonces, ¿cómo ven ustedes el componente, digamos, o la posible mejora regulatoria para poder tener un mejor aprovechamiento de ese recurso? ¿Cómo ven la posibilidad de que tal vez en el corto plazo podamos tener la posibilidad de que se integre a nuestra canasta energética y por supuesto el potencial que puede haber en el país? Bueno, muy buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Pues digamos que ante tu pregunta quería comenzar en primera instancia con lo que tenemos y no con los obstáculos que en este momento tenemos, pero pues tú mencionaste el tema regulatorio. Y el tema regulatorio, pues evidentemente es en este momento genera incertidumbre.
Y para, digamos que desarrollar pues, este tipo de proyectos, pues evidentemente necesitamos una estabilidad jurídica. Ahora bien, digamos que estas conversaciones de estabilidad jurídica y de temas regulatorios en torno a digamos que al CBM, los hemos venido hablando con el Ministerio. Por la mañana precisamente Jorge Cristancho mencionó el tema y específicamente pues, el CBM es catalogado como un yacimiento no convencional, yacimiento no convencional, pero la forma de extracción es por el método tradicional. Y esa es la conversación y también el mensaje que, por ejemplo, queremos que pues, tengan acá. Y digamos que el discurso o la regulación que se quiere cambiar es en torno a ese tema. Y lo estamos trabajando. Ese es, digamos, que uno de los obstáculos que estamos teniendo, pero que está en proceso de ser discutido con el gobierno y estamos seguros que los vamos a lograr. Pero ahora me devuelvo un poco y menciono precisamente qué son los aspectos positivos que hoy tenemos. O sea, Drummond, ¿qué tiene en este momento? Y pues, Drummond está listo para producir el CBM. Y está listo precisamente también para brindar una solución estructural al potencial déficit que vamos a tener o que estamos teniendo. Dentro de las reservas que hoy en día tenemos, que yo creo que ya todos las sabemos, estamos hablando de 2.064 gigapies cúbicos. El potencial que nosotros tenemos en términos de recursos contingentes de CBM, podemos hablar de unos volúmenes de 800 que podríamos incorporar como recursos contingentes. Esto es digamos que una cifra importante y por eso hablo precisamente de una solución estructural al déficit de gas. Drummond tiene una ubicación estratégica pues muy importante. Está su ubicación, digamos que la experiencia de la zona, pues eso es un aspecto, una ventaja muy, muy positiva para efectos, pues digamos que de los permisos, de todo este tema de tramitología, digamos que eso es un aspecto también fundamental para pues, un desarrollo adecuado de este tipo de proyectos. Y además pues estamos cercanos al Sistema Nacional de Transporte, incluso estamos en proceso de viabilizar esta conexión con TGI y la estamos haciendo, ¿sí? ¿Qué tenemos también? Tenemos licencia ambiental, o sea, dentro de todas las conversaciones que hemos oído el día de hoy, pues obviamente uno de los aspectos complejos es el tema ambiental. Hoy tenemos licencia ambiental para explorar 42 pozos, para perforar 42 pozos. Entonces, lo tenemos también, eso es como un check, ¿sí? Y por eso, digamos que estamos listos, pero pues tenemos estos obstáculos que tenemos que también estar seguros de poder, pues para poder desarrollar el proyecto. Adicionalmente a eso, pues ustedes también se preguntarían, bueno, ¿y de qué precios estamos hablando? Obviamente estamos hablando de un precio, no puedo decir precios, obviamente, pero estamos hablando de precios más competitivos que el gas importado, sin antes pues mencionar que esto es una producción local, ¿no? Y todo lo que representa una producción local. Sergio habló en la mañana de pues, el government take, de lo que es la producción, en términos de producción, y estamos pues
de todo lo que el gobierno recibiría, que no recibe a través del gas natural importado, pues de todo lo que recibiría con este proyecto. Eso es un aspecto fundamental. También, pues además, estaríamos hablando de la generación de trabajo en la zona que puede producir este proyecto, y eso también es fundamental. Sandra, Sandra Fonseca, en su participación, es muy específica porque habla de precio, tiempo y volumen. Ya hablé de volumen, ya hablé de precio. El tiempo pues está dependiendo precisamente de estos obstáculos. Entonces, pues ahí yo creo que puedo chequear cada uno de ellos y puedo decir también pues lo que tenemos. Digamos que esto es el mensaje que me parece importante transmitir. Y pues nuevamente reitero, pues estamos listos. Drummond Energy está listo. Falta es pues estos últimos aspectos que estoy mencionando. Perfecto, muy bien, María Virginia, muchas gracias. Y para terminar esta primera ronda de preguntas, sigo con Karen. Al principio antes del inicio del panel, le estaba planteando a Karen el interés que teníamos desde la universidad como proyecto para el 2026, trabajar en un libro sobre hidrógeno, publicado por la universidad y por supuesto, digamos, con el apoyo de la asociación. Y conversábamos en borrador como de las secciones que podría tener el libro y que pueden ser también los temas que tú abordes ahora en tu intervención relacionados con el potencial país, cómo han evolucionado los proyectos en Colombia, cómo hemos, digamos, tratado de moldear unas condiciones de mercado para que finalmente, digamos, podamos tener unos proyectos comerciales, cómo es también, por supuesto, el avance de nuestra política pública y de nuestra regulación. Entonces, Karen, adelante y bienvenida. Gracias, Milton, por la pregunta de los organizadores. Muchísimas gracias por este panel tan importante para hablar de complementariedad. Yo creo que esta palabra nos sitúa en un escenario en el cual hay mercado para cada uno y hay unos segmentos muy específicos para cada uno. Y reconociendo también los recursos con los que cuenta Colombia para avanzar en una transición. En este sentido, desde la Cámara, la semana pasada en nuestro Congreso de Hidrógeno y Eficiencia Energética, anunciamos una ampliación de alcance. Y es que además de trabajar los temas de hidrógeno, vamos a trabajar los temas de gases renovables, biogás y biometano, un poco adoptando este concepto y este enfoque que ha tenido Europa, entendiendo que hay unos tiempos específicos de entrada de mercado para cada uno de estos recursos, ¿cierto? Seguramente biogás está súper adelantado, biometano está dando los pasos, hidrógeno tiene unos nichos mucho más específicos y hoy quisiera contarles que el hidrógeno tiene mercado así como hablaban del GLP o del biometano. Y la realidad es que hoy el mercado del hidrógeno está muy cerrado a aplicaciones industriales, específicamente en la producción de fertilizantes y en el uso en refinerías. Hoy en día Colombia demanda 176.000 toneladas al año de hidrógeno. Este es un hidrógeno principalmente producido a partir de combustibles fósiles, que se usa principalmente en la refinería de Cartagena, en la producción de fertilizantes para la producción de amoníaco, pero que rápidamente estamos buscando cómo empezar a migrar hacia un hidrógeno de bajas emisiones. En ese sentido, pues de los 1.572 proyectos que se han anunciado a nivel mundial, Colombia ha anunciado 36 proyectos que están en diferentes etapas de desarrollo, principalmente en fase conceptual, prefactibilidad y algunos en factibilidad, y 2 proyectos que ya han tomado una decisión final de inversión. Y esto es un logro, porque si hablamos de esos 1.572 proyectos que se han anunciado a nivel mundial, menos del 10% de los proyectos toman una decisión final de inversión. En Colombia vamos un poquito por encima
pero son proyectos que ya tienen una demanda asociada, porque esa es una de las principales barreras por las cuales los proyectos no toman una decisión final de inversión, y es que no tienen una demanda asegurada. Esto quiere decir que no tenemos todavía un comprador que esté interesado en pagar un premium, porque claramente un hidrógeno producido a partir de fuentes renovables tiene un mayor costo de producción, y esto pues dificulta el cierre financiero y que al final haya un comprador. ¿Cuáles son esos dos proyectos? Uno es la refinería de Cartagena, de 5 megavatios de electrólisis a partir de energía solar. Este es el proyecto tipo PEM, que es la tecnología de producción de hidrógeno más grande de Latinoamérica. Y hay otro en Antioquia de 2.3 megavatios para la producción de amoníaco. Entonces, en ese sentido, Colombia pues viene avanzando con proyectos ya muy concretos. Además, hay 10 proyectos operativos de pequeña escala, proyectos digamos que han cumplido un objetivo de ser pilotos, ser proyectos pioneros, cada uno en diferentes ámbitos. La suma de estos 10 proyectos no llegan a 1 megavatio de electrólisis, pero que han sido fundamentales para aprender sobre el uso del hidrógeno, sobre el manejo, la producción y el uso del hidrógeno a bajas emisiones. Uno de estos proyectos está en Bogotá, es de Ecopetrol, con Fenoge, con Zenit, Green Móvil, Fanalca, y es el proyecto que conocemos del bus de hidrógeno. Que claro, todo el mundo preguntará, pero esto fue anunciado hace 2 años, ¿qué pasa con el bus? Me quiero montar en el bus. Hemos identificado cuellos de botella y ha sido muy útil, por ejemplo, para identificar que en Colombia no hay capacidades para certificar la calidad del hidrógeno. Para utilizar este hidrógeno en una celda de combustible, el fabricante de la celda de combustible necesita tener un certificado de pureza del hidrógeno y Colombia no cuenta con esas capacidades. Entonces, ese tipo de cosas es lo que nos ha permitido identificar estos proyectos piloto. Hay otro de EPM, que es un proyecto de producción de hidrógeno en la planta de tratamiento de aguas residuales en Aguas Claras, también por electrólisis, aprovechando el biogás, que parte de ese nexo tan interesante de biogás e hidrógeno que existe. Este proyecto es un proyecto muy completo porque pretende buscar o identificar cómo responde el hidrógeno en diferentes aplicaciones, en transporte, en usos residenciales, en mezcla, en redes de distribución. Entonces es un proyecto que ha permitido aprender sobre los diferentes usos. Y hay un tercer proyecto, pues de estos 10 que están operativos, sobre el cual quisiera hacer como un especial zoom, que es el de Promigas en Cartagena, inyección de hidrógeno en redes de gas. Y le hago un zoom especial por el foro que nos convoca hoy, porque como les decía antes, una de las grandes dificultades que tiene el hidrógeno en este momento es que no hay demanda. ¿Qué identificamos que podemos hacer para crear esa demanda? Entonces, uno, proponer que el hidrógeno gris o el hidrógeno producido a partir de combustibles fósiles empiece a migrar paulatinamente hacia un hidrógeno de bajas emisiones o producido a partir de energías renovables. Ahí hay un gap de costo bastante grande, por lo cual esto se va a dar, digamos, en unas fases y no se va a dar de un momento a otro. Y la otra oportunidad es, bueno, creemos demanda inyectando en redes de gas. Y esto es súper debatible, esto tampoco hay una última palabra dicha. Lo que ya se ha avanzado es en algunas pruebas. Promigas tiene una mezcla de 0,03% en la estación La Heroica en Cartagena, y a través de estas pruebas no se han evidenciado afectaciones en la operación, tampoco en los gasodomésticos, y es una vía para empezar a generar una demanda de manera que el costo por unidad de hidrógeno pues vaya decreciendo. Acá hay una cantidad de retos. Uno es, bueno, técnicamente y en términos de seguridad, ¿qué debemos hacer? Ese es uno de los retos. El segundo es la estructura para pagar ese gas. Hoy en día Promigas hace esa inyección, pero nadie le está pagando ese gas con hidrógeno que tiene menos emisiones, ¿cierto?
ahí hay un gran interrogante y pues han tenido muchas conversaciones con la Comisión de Regulación de Energía y Gas en este sentido, porque tampoco podemos aplicar alguna experiencia que haya funcionado internacionalmente, porque quizás muy pocos países tienen las particularidades que tiene Colombia en desarrollo de infraestructura de gas, pero al mismo tiempo el potencial de producción de hidrógeno de manera competitiva. Entonces, esa es una de las soluciones que hemos visto para la creación de demanda. Y una tercera solución es descentralizar la producción de hidrógeno muy cerca a los puntos de consumo, o lo que conocemos como los hubs de hidrógeno. Y acá hemos identificado el Valle del Cauca, por ejemplo, como un hub estratégico para la producción de hidrógeno a partir de biomasa, ¿cierto? A partir de energía solar también, para producir cualquier cantidad de derivados del hidrógeno, amoníaco, fertilizantes verdes, combustibles sostenibles de aviación. Todo esto es algo que estamos viendo en el Valle del Cauca, y por qué no en el largo plazo pensar en exportación, que esa es una conversación que siempre está ahí, pero que quizás no debe ser el foco en este momento. Y bueno, también estamos viendo el Hub Antioquia, que puede llegar a ser muy competitivo por la producción de hidrógeno a partir de pequeñas centrales hidroeléctricas, que esto nos permite tener un mayor factor de planta en el proceso de electrólisis. Y luego estamos viendo Cartagena y Barranquilla como hubs multipropósito para crear demanda local en la refinería, en la producción de fertilizantes, en otras industrias, pero también con un potencial de exportación muy importante a través del Caribe. Y por último estamos viendo el hub Guajira, que definitivamente pues, lo tenemos en un plazo mayor, solucionando los diferentes desafíos para que entren las energías renovables. Aquí un dato es que el 70% del costo del hidrógeno depende de la energía, del costo de la energía eléctrica. Entonces, en la medida que se destraben y se avancen en los proyectos de energías renovables en La Guajira, pues seguramente va a avanzar el hub de hidrógeno y definitivamente ese es el punto ideal para la exportación. Hemos visto posibilidades de exportación de amoníaco, de metanol, y que podemos ser muy competitivos, por ejemplo, hacia países europeos como Alemania, donde incluso competimos con países como Brasil, como Chile, o incluso con países del norte de África, que es algo sorprendente porque teniendo en cuenta costos de transporte hasta Europa, pues podemos llegar a ser más competitivos. Entonces, dejo el tema de la mezcla de hidrógeno en redes de gas como una de las posibilidades para generación de demanda y el tema de la creación de hubs de hidrógeno. Perfecto. Y en esa misma línea, y para avanzar en la última parte del panel, Karen, en el sentido inverso, me quedo contigo, para que en 2 minuticos o 3 complementes tu intervención. Aquí estamos autoridades, industria, academia, usuarios. ¿Qué mensajes te gustaría dejar respecto a acciones que deberíamos empezar a implementar ya para que finalmente estos recursos, y esta pregunta es la misma para todos, para que finalmente estos recursos puedan, digamos, fortalecer nuestro ecosistema energético desde esa visión de complementariedad de recursos? De repente, ¿qué regulaciones se necesita? Si quieren hacer alguna mención puntual o qué acciones preferentes, aprovechando además que pues aquí está la institucionalidad. Muy bien. El primer tema, sin duda alguna, es que los proyectos de energía eléctrica entren en operación. Como lo mencionaba antes, el 70% del costo del hidrógeno depende del costo de la energía. En la medida que tengamos energía competitiva, pues podemos tener hidrógeno competitivo, y esto requiere un despliegue institucional muy importante, pero sobre todo las señales de certidumbre para que las inversiones lleguen. Ese quizás es el primer tema. El segundo tema tiene que ver con el costo de capital. Cuando uno se compara con proyectos en otros países de Latinoamérica, nos está pegando muy duro el costo de capital, y esto va asociado a todo el entorno político y económico que tiene el país en el momento, y casi que el tema del costo de capital se vuelve tan importante
como la disponibilidad de recursos renovables en un modelo financiero de proyectos de hidrógeno. Ese es quizás el segundo tema. El tercer tema tiene que ver con la demanda y es necesitamos, si queremos desarrollar una industria de hidrógeno, casi que obsesionarnos con la idea de cómo vamos a crear demanda. Y ahí estamos pensando en el tema de blending, tema de hubs de hidrógeno, temas de sectores estratégicos como la producción de combustibles sostenibles de aviación, combustibles para el transporte marítimo, todas esas posibilidades donde el hidrógeno tenga sentido, eso es muy importante decirlo, no es que vamos a crear demanda porque sí, pero donde el hidrógeno tenga sentido, crear las condiciones habilitantes para que entren los proyectos y que se puedan desarrollar desde la demanda los proyectos. Y el cuarto mensaje tiene que ver con articulación interinstitucional. Hoy en día el Departamento Nacional de Planeación está desarrollando y ya está muy adelantado un COMPES de hidrógeno. Y esto es fundamental porque la articulación nos va a permitir llegar a diferentes sectores. Por ejemplo, mencionaba el tema de producción de hidrógeno para fertilizantes, ¿cierto? Y aquí el Ministerio de Minas y Energía es quien ha liderado todo el tema del hidrógeno, pero la conversación de fertilizantes ya no es con energía, ¿cierto? O transporte o los temas de ambiente. Entonces, ese tema de articulación interinstitucional va a ser clave. Estamos muy ilusionados con el COMPES del hidrógeno y en este sentido creo yo que se van a dar las señales claras en adelante para el fortalecimiento de esta industria. Perfecto. Alejandro. Gracias. El GLP ha crecido en el país casi sin ningún tipo de apoyo, de externalidad, incentivo externo. Como les decía, no tiene subsidios sino en 6 departamentos. Bueno, en este momento, al igual que la mayoría de los servicios públicos, estamos con el tema de que hay un atraso en el reembolso de los subsidios y de la opción tarifaria para redes, y eso obviamente está afectando el flujo de caja, particularmente en esos 6 departamentos. Yo diría que en Nariño, en San Andrés Islas, es muy fuerte el impacto, porque afecta el flujo de caja de las compañías fuerte. Ahora, pero en materia de desarrollo y de crecimiento, yo creo que nosotros estamos frente a una ventana de oportunidad muy grande, como les decía, porque nosotros no hemos crecido con base en subsidios, o sea, solamente son 6 departamentos. Sí nos impacta mucho que no haya el reembolso, pero en el resto del país no, ni en materia de infraestructura, etcétera. Entonces, lo que nosotros ahorita necesitaríamos es, como vamos a tener que ampliar la capacidad de importación y los sistemas de transporte para internar al interior del país y el sistema de almacenamiento estratégico, el cargo por confiabilidad. Y el gobierno ha venido avanzando en eso, estamos pendientes de que se expidan unas resoluciones CREC, porque eso va a ser fundamental y depende mucho de unos temas sobre los cuales hay incertidumbre, que es el comportamiento de oferta y demanda de gas natural. Porque digamos que la demanda de GLP está también en función de la demanda de gas natural en alguna medida. Lo está dando el mercado, porque el GLP en este momento tiene una excelente competitividad, tanto en el sector industrial y comercial, como en el de generación eléctrica, en el de movilidad, etc. El de movilidad, como les comentaba, con la eliminación del subsidio de la gasolina, pues el GLP ha ganado competitividad. Entonces, digamos que por oferta y demanda nosotros estamos bien. La oferta, pues no es que estemos bollantes, pero sí tenemos unos excedentes y en la medida en que haya más demanda podemos invertir en ampliar esa capacidad de importación. Luisa. Bueno, 3 cosas. Una, ajustes normativos sencillos. La resolución 240-2016. Hay que pensar en los costos de limpieza. Esto tiene que ser competitivo. A esto hay que apostarle como sector. Nosotros le estamos apostando. Se me olvidó el piloto de hidrógeno, 5 kilogramos día, que vamos a hacer uso en blending y en transporte. Le estamos apostando. Necesitamos ajustes normativos, integración de mercados, pensemos en las zonas aisladas y especialmente en el costo de limpieza. Y en esos costos,
o en esos requisitos que no son necesarios de cara a las condiciones de gas que llega a los hogares, que tienen que cumplirse, deben cumplirse, y esas especificaciones que se están exigiendo hoy no son todas necesarias. 2, incentivos fiscales y financiación de cara a la banca de cambio climático y demás. Nosotros hicimos uso de los beneficios de MinCiencias. Hoy esos proyectos no pueden tener ese tipo de beneficios. Entonces apostémosle también de cara a disminuir ese CAPEX. Vámoslo a hacer competitivos todos los proyectos de biogás. Y por último, creo que es un asunto de voluntades y de entender que un renglón dentro de la matriz energética que contenga biogás nos ayuda a todos, le da otra cara. Gas natural dentro de la matriz energética es fundamental. Una matriz ideal tiene gas en términos de emisiones, gas natural, y con biometano mucho más. Gracias. Yo creo que ya lo comenté, pero pues es importante reiterar los mensajes, y es pues la estabilidad jurídica, y es, digamos que definir una claridad de que siendo el CBM un yacimiento no convencional, su técnica de extracción es la tradicional, y darle claridad a ese aspecto para que precisamente podamos pues desarrollar los proyectos. Eso digamos que sería. Perfecto, muy bien. Y entonces cierro contigo, Leani, para tu mensaje final en el panel. Bueno, yo recogí un poquito las conclusiones también de las compañeras porque creo que todo apunta a un mismo lugar, y es de finalmente poder democratizar el acceso, la generación, primero la generación y el acceso a la energía. La matriz energética hay que seguirla diversificando, y pues yo me enfoco un poco más a biogás y biometano porque ahí es donde estoy apasionada, no sin reconocer el tema del GLP, claramente como lo decía Alejandro, que no, pues habló del transporte, de movilidad, pero también hicimos un piloto muy interesante para el sector de lanchas, donde se logró movilidad con GLP y ahí abaratar un poco el costo de los combustibles de los pescadores, que es bastante alto con el diésel. Entonces yo creo que tenemos unos segmentos importantes por atender, lo que decía acá la compañera con el hidrógeno, y el mensaje está en que podamos atender los sectores que están más difícil de descarbonizar, pero que demandan mucho energético de fuente fósil, porque eventualmente, pues pensándonos en economía de escala, pues pueden abaratar un poco más la tecnología, que creo que hay ahí un cuello de botella importante para cada una de las tecnologías. Hay algo que quisiera resaltar, y es que personalmente en lo que llevo del gobierno hemos logrado algo importante, y es que nos estamos conversando con los diferentes ministerios para poder sacar estos temas adelante. Porque en términos de renovables, como pasa con el hidrógeno, pasa con el biogás y el biometano, pues las biomasas no son nuestras, no son del sector energético. Hay unas biomasas que son del sector de vivienda, otras que son del sector de ambiente, con el tema de vertimientos de ríos, y pone ahí una resolución, unas exigencias para que las aguas residuales de los procesos industriales sean tratadas, y ahí es donde nace la oportunidad, por ejemplo, en el sector palmero, para poder generar biogás, biometano, por ejemplo. Y la otra, pues el Ministerio de Agricultura, que también pues tiene un amplio abanico de biomasas. Entonces, para nosotros como ministerio, que estamos al final de la cadena diciendo, una vez usted quiera generar biogás, volvámoslas en energía útil para que pueda llegar a abastecer la necesidad de una comunidad. Entonces, entender ese proyecto desde esta dimensión nos lleva a que tengamos que tener esfuerzo para generar el energético, en este caso el biogás, luego convertirlo en energía útil, bien sea biometano, o hacer un poco de limpieza del biogás para que llegue energía eléctrica o térmica. Luego, cuando estamos allá respirando, la pregunta, la evacuación, sistemas de distribución, bien sea puntos de conexión de energía eléctrica, entonces si están cerca,
o gasoductos o ramales, o vamos a comprimir GNL, GNBC, es decir, pensar en otro esfuerzo para poder sacar esa energía, pues también nos lleva a pensar en la integralidad del proyecto, en el acceso, porque si estamos hablando por ejemplo, de gas, entonces estamos hablando de la cometida, el medidor, para que la gente prenda su llamita azul. Entonces hay unas inversiones del sistema de las redes internas de cada hogar, y ahí también hay unas inversiones importantes. Y finalmente el tema de la sostenibilidad, pues porque también debemos pensarnos en la administración, operación y mantenimiento, de cómo vamos a remunerar, y usualmente esto va con la pregunta de las tarifas. Y aquí pues quiero hacer la cuña otra vez a la CREC. Entiendo que recientemente está en comentarios una resolución para los costos unitarios. Aquí pues la pregunta que también nos hacen desde el sector es si se va a incorporar esa mezcla de biometano inicialmente, y si se va cómo se va a reconocer, que creo que es lo mismo que estaba diciendo acá con el hidrógeno, que está pasando ese porcentaje que no se está reconociendo porque estábamos en pilotos, pero para hacerlo sostenible hay que hacer que estos energéticos sean una mercancía de energía pues competitiva, o sea, que no sea como, hay algo chévere por allá que funciona, no, pues que tengamos en el gestor del mercado. Hablo un montón con María Claudia, que de verdad que pues también desde que llegó ha creído en esto, sobre todo en el biogás, porque me pregunta mucho y me dice, registramos los contratos, ¿cómo hacemos? Aquí tenemos clientes. Bueno, entonces es empezar como a oficializar un poco la cadena de valor, pues para que esto tenga contratos de, bueno, no sé de firmeza, pero que tengamos un productor con un distribuidor, por ejemplo, si estamos hablando de servicio público domiciliario, negociando entre ellos, y aquí hago la cuña también porque nos preguntan que si los vamos a regular, que si es un campo menor, que si va al mercado mayorista. Bueno, esas conversaciones son las que queremos que ojalá a partir de este panel sigamos haciendo, y los vamos a invitar a ustedes como agentes, porque creo que además de que aguas arriba están todos los que producen el gas, aguas abajo están los distribuidores, y aquí queremos propuestas innovadoras como por ejemplo que el biogás que tenemos en la CREC 240 pues pudiera mezclarse aguas abajo en un sistema de distribución, garantizando pues un poder calorífico de acuerdo a lo que está la regulación, pero pues entendemos que un biogás, oígase bien, no el biometano, sino un biogás mezclado con un gas natural que tenga un alto poder calorífico, de repente logremos esas composiciones y que el que prenda su llamita pues tenga la misma eficiencia energética. Son conversaciones que hay que dar, porque pues bueno, los modelos internacionales son muy buenos, pero tenemos que adaptarlo a la realidad colombiana, donde tenemos el 70-80% de familias de estrato 1 y 2, en la mayoría de la periferia colombiana, donde no hay el acceso a la energía. Entonces, yo estoy súper agradecida por poner acá esta conversación, por parte también del señor ministro. Yo estoy súper feliz porque a él le encanta el tema, él ya habla de biogás, biometano, firmó el decreto de basura cero, estuvo en Bruselas hablando de este tema, o sea, significa de que ya no el biogás y el biometano no es algo por allá etéreo, sino que de verdad que estamos teniendo diente y esperamos próximamente estar sacando estos actos administrativos aquí con el apoyo del director de hidrocarburos también muy abierto, y tan abierto que ya creo un grupo de transición energética, no sé si se los conté en la mañana, pero es la dirección de hidrocarburos también renovándose, y ahí es donde estamos teniendo estos espacios para poder tomar estas decisiones. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Bien, pues qué mejor cierre, Islani, que tus palabras en este panel. Quiero por favor que les demos un aplauso a todos nuestros panelistas. Yo simplemente cerraría con un mensaje muy breve. Hablamos de BCM, de biogás, de biometano, de hidrógeno, de GLP, de toda la intencionalidad que hay desde el punto de vista del ministerio para avanzar precisamente en atender las diferentes necesidades que tiene cada sector. Y yo creo que eso en últimas se traduce en algo que mencionamos aquí en el transcurso de esta conversación, y que es, de hecho, el entendimiento de nuestra transición energética basados en el principio de complementariedad de recursos, de complementariedad de fuentes, que también eso se va a traducir muy seguramente en un tema o en resultados en materia de seguridad energética,
de confiabilidad, y tú lo mencionaste y quiero cerrar con eso, también es un tema que está asociado con la salud pública y con la sostenibilidad social de nuestra transición. Así que a cada uno de ustedes muchas gracias por su participación, de nuevo a los organizadores, y damos por cerrado el panel.